no se den por vencidos, sean mis testigos con ardor y con el poder del Espíritu. Antes de cederle la palabra, yo le voy a invitar a usted, hermano y hermana, que ahí desde su hogar, ahí donde están, coloquemos nuestra mano en dirección a nuestro hermano. Aunque nosotros no lo miremos probablemente todavía en pantalla, pero el Espíritu de Dios ya lo tiene ahí listo. Y oremos por él, para que el Espíritu Santo le dé fortaleza. Espíritu de Dios, en este momento, Padre de amor y Padre de fortaleza, tú que nos has llamado a ser constructores de la paz, te entregamos a nuestro hermano Francisco para que lo llenes de palabra de poder, para que tu Santo Espíritu venga a derramar un nuevo Pentecostés sobre la renovación carismática de Jutiapa, Guatemala y el mundo, y sobre toda nuestra Santa Iglesia Católica. Espíritu de Dios, te entregamos a nuestro hermano Francisco para que tú lo bendigas. Virgen María, Madre Santísima, tú que fuiste la primera apóstol del Señor, llena de ese Espíritu Santo maravilloso. Virgen María, ahí tienes a nuestro hermano Francisco, te lo entregamos, Madre, para que tú obres en él con poder y majestad para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que eres Dios y que vives por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Douglas. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Qué gusto Amén, estar hermano. acá. Qué gusto estar acá para compartir con ustedes, con toda la renovación carismática de Jutiapa, Guatemala, de este hermoso y bello país de Centroamérica, este hermoso país hermano de la región centroamericana. Muy bien, hermanos y hermanas, como les han dicho, mi nombre es Francisco Javier Araya y soy acá de Costa Rica. Les hablo desde mi casa de habitación en la ciudad de Atenas, Alajuela, acá donde vivo con mi esposa Helen Saray Calderón. Qué gusto estar acá. Pues vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra que Dios siempre envía, como dice el Salmo 107 en el versículo 20, para sanar nuestra vida y rescatarnos de la muerte, de todo vacío, de toda oscuridad. Hoy precisamente también estamos acá en una vigilia en la Renovación Carismática Católica en la Arquidiócesis de San José. Yo estoy en el servicio, como les decían, de la Subcoordinación Nacional en Costa Rica y coordino una diócesis, la Arquidiócesis de San José. Y hoy precisamente nosotros también estamos en vigilia, como en muchos lugares, acá de oración. Y el Espíritu Santo nos movió a reflexionar en torno a este versículo, San Juan capítulo 16, versículo 33. Y de aquí quiero partir, San Juan 16, 33, donde Jesús nos dice, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús está hablando cuando dice, les he dicho estas cosas, hay que leer desde el capítulo 13 de San Juan en adelante, está en el contexto de la última cena, de aquellos momentos previos a su pasión, a ese momento donde va a ser entregado, humillado, maltratado y crucificado y resucitaría sobre todo al tercer día. Por eso Jesús les habla en estos términos y en ese contexto del cual nos habla San Juan. Y fíjense, acá Jesús nos dice, como en el centro de este versículo, en el mundo tendrán tribulación. Pero antes de esta expresión dice, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí, tengan paz en mí. Y después de esta expresión, en el mundo tendrán tribulación, afirma, ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos habla de una realidad, de la realidad de la tribulación, de la dificultad, de la adversidad,
de la persecución, de los problemas en la vida, nos habla de esta realidad que muchas veces es propia, escuche muy bien, eso sí, es propia, o la tribulación, la dificultad, la adversidad, la persecución, que viene como resultado propiamente de querer vivir la fe, de seguir a Jesús, de servirle a Él. Porque hay algo que hay que tener muy claro, mis hermanos y hermanas. Dios no es un Dios que nos envía males, que nos envía desgracias, que nos envía tribulaciones. Eso hay que tenerlo claro. Él es un Dios que es amor, dice primera de Juan 4:8, y que nos ama y que en todas las cosas, como afirma San Pablo en Romanos 8:28, en todas las cosas interviene, quiere intervenir para bien de los que le aman. Creo que eso es importante tenerlo claro en este aspecto, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nos ha dicho Jesús también. Nos recuerda Juan en el capítulo 10, versículo 10. Hay una hermosa exhortación precisamente del Papa Francisco llamada Cristo vive. Y en la exhortación Cristo vive, en el numeral 1, el Papa Francisco nos dice, Jesús, Cristo vive, y todo lo que Él toca se llena de vida, se hace nuevo, se rejuvenece. Cristo vive y te quiere vivo. Él ha venido para darnos vida, Él ha venido para salvarnos. Cristo vive, y con esto afirmamos, como dice el Papa Francisco también en esta exhortación, en el número 125, cuando afirmamos que Cristo vive, pues afirmamos que Él es aquel que vino y nos ha salvado mediante su pasión, muerte y resurrección, y a la vez que Él es aquel que viene hoy, en este momento, en este ahora, en este tiempo, y que seguirá viniendo cada día de nuestra vida junto a nosotros, pues Él lo ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces el Señor siempre quiere y puede bendecirnos. El Padre Raniero Cantalamessa, de hecho, nos ha dicho el Viernes Santo en su homilía en la Semana Santa de este 2020, el Viernes Santo, en su predicación junto al Papa Francisco, afirmó, Dios es nuestro aliado, no del virus. Él siempre quiere nuestro bien. De seguro que esto Dios no lo ha querido. Dios no es que nos ha enviado el virus y toda esta situación mundial que está pasando, toda esta realidad que no podemos ignorar, por supuesto, y que viene pues de la mano del hombre, de las decisiones del hombre. Pero lo que sí podemos asegurar, dice el Padre Raniero Cantalamessa, es que Dios es nuestro aliado y que de esta situación saldremos como Lázaro de la tumba, más vivos, más humanos, más fraternos. Entonces, está esta realidad, sí, de la dificultad, de la adversidad, de la tempestad, de la tribulación, como nos dice San Juan, capítulo 16, versículo 33. Por supuesto que está esta realidad y la fe no nos hace darle la espalda a la realidad. Al contrario, la fe nos hace mirar de frente la realidad de nuestra propia vida, de nuestra comunidad, de nuestro país, de la realidad que nos rodea, nos hace mirar de frente la realidad, pero sobre todo mirar sobre esa realidad, la realidad en R mayúscula. ¿Escucharon bien? Y sobre todo ver la realidad en R mayúscula, es decir, la realidad de Dios, la realidad de su poder, de su amor, de su fidelidad, la realidad del reino de Dios que está entre nosotros. El Papa Francisco, el pasado 30 de mayo, en una vigilia de Pentecostés organizada por Caris, que es el nuevo organismo de servicio de la corriente de gracia a nivel mundial y de todas las expresiones y realidades carismáticas, el Papa Francisco, recordarán que el 30 de mayo compartió unas palabras a toda la renovación carismática católica
del mundo, desde esta vigilia organizada por Caris. Y nos decía el Papa Francisco el 30 de mayo, nos dijo lo siguiente, oigan muy bien, de esta pandemia saldremos mejores o peores. Y seguía diciendo, por supuesto animándonos, con la ayuda del Espíritu Santo saldremos mejores. Con la ayuda del Espíritu Santo de seguro saldremos mejores. Y bueno, y con esto el Papa nos dice dos afirmaciones. De esta pandemia saldremos. Esa palabra hay que subrayarla. Saldremos, pasará. Llegaremos a la otra orilla. Lo que está pasando pasará. Lo único que no pasará es el amor de Dios por ti y por mí, del cual nada ni nadie puede separarnos en el cielo, en la tierra, nada visible, invisible, ni aun la misma muerte, dice San Pablo en Romanos capítulo 8. Y a la vez nos decía el Papa Francisco, con la ayuda del Espíritu Santo saldremos mejores. Vuelvo al versículo de San Juan 16:33. Nos dice Jesús, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Y nos dice Jesús, ánimo. Y me encanta esta palabra. Es una palabra que incluso me gusta mucho decirla, ¿no? Ánimo a los hermanos, a los amigos. Ánimo. Y Jesús dice, ánimo. Yo he vencido al mundo. Ánimo. Jesús nos da ánimo. Jesús nos dice, yo he vencido. En mí vencerán. La fe en él nos hará vencer. Eso es lo que dice Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 4. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y lo que nos da la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pero nuestra fe en Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos salvarnos más que el nombre de Jesús, afirmó San Pedro en Hechos capítulo 4. Versículo 12. Jesús nos dice, ánimo. Jesús te dice hoy, ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo, hay tribulación, hay adversidad, hay dificultad, hay tempestad, sí, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo. Jesús, repito, nos da ánimo. Pero este ánimo, esta palabra no se refiere a una mera cuestión sentimental, emocional, incluso ni siquiera mental, como un esfuerzo mental. Este ánimo del cual habla Jesús aquí, esa palabra, pues habría que ir a su raíz etimológica, ¿no? Desde el griego, por ejemplo, el latín o el hebreo. Y fíjense que la palabra ánimo que Jesús menciona acá, desde su raíz griega, viene a significar y tiene relación con la palabra, por ejemplo, aliento, soplo, viento. Viene del latín animus, que significa respiración, principio vital. Incluso de ahí viene la palabra ánima. Hay una oración que se hace por las almas del purgatorio, ¿no? Por las ánimas benditas. Te pedimos, Señor, que le des el descanso eterno. Por las almas, alma, principio de vida. De hecho, animar significa dar vida, dar fuerza vital. Y fíjense qué interesante. Esto desde el latín y el griego tiene relación con la palabra aliento, soplo, respiración, principio vital. Y desde la raíz griega hay un verbo hebreo, hasad, animar, que significa ser fuerte. Tiene relación con la palabra fortaleza. Incluso desde el pensamiento hebreo, pues la palabra ánimo, decir ánimo, o la palabra ánimo significa ser fuerte. Y desde el pensamiento hebreo, el ánimo es lo contrario al miedo. Fíjense qué interesante, lo contrario al miedo.
De manera que con esto que les he dicho, fíjense, la palabra ánimo tiene que ver con fuerza, tiene que ver con aliento, tiene que ver con soplo, tiene que ver con fuerza vital, con principio vital. Esto nos habla y lo relacionamos inmediatamente a una persona, a una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y creo que ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Pues como que nos relaciona directamente al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Hoy Jesús viene a decirte, hermano y hermana que me ves y que me escuchas, ánimo. Y esto me recuerda la escena. Cuando Jesús dice ánimo, entonces no está hablando, repito, de una mera cuestión sentimental, incluso mental o emocional, sino que cuando Jesús dice ánimo, yo he vencido al mundo, es decir, yo les doy mi aliento, yo les doy mi soplo, yo les doy mi fuerza, yo les doy mi espíritu, el Espíritu Santo, que es soplo, el aliento de Dios, principio vital, es decir, el principio de vida, el Espíritu Santo que es fuerza, que es la esencia. Cuando Jesús nos dice ánimo, nos está diciendo y nos está refiriendo precisamente al Espíritu Santo. Si tú tienes a alguien al lado, ahí en tu casa donde te encuentras, en tu hogar, si tienes a alguien al lado, dile ánimo. Hoy Jesús te dice ánimo. Esto me recuerda también una escena del Evangelio de San Juan, que está en el capítulo 20, en el versículo 19. Recordarán y que nos dice San Juan que al primer día, el primero de la semana, el día en que Jesús resucita, dice San Juan, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos estaban encerrados por miedo, paralizados por el temor. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo, dice el versículo 21, la paz con ustedes, como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos el aliento, el ánimo. Ellos están encerrados, están llenos de miedo. Y Jesús se presenta y les muestra sus manos, sus heridas, su costado, pero Jesús se presenta no como un derrotado, Jesús se presenta resucitado, Jesús se presenta vencedor. Y fíjense que los discípulos se alegraron de ver al Señor y sopla sobre ellos ánimo, aliento, fuerza, el Espíritu Santo. Ahí donde estás, yo te invito a que en este momento dile a Jesús, Señor, sopla sobre mí, ánimo, aliento, el soplo de tu Espíritu. Ahí donde estás, dile a Jesús, sopla en mí tu ánimo, tu aliento, tu fuerza. Amén. Y esta escena nos habla de aquello que es nuestro principal enemigo. Escuchen muy bien. Esta escena que les he leído nos habla también de aquello que es nuestro principal enemigo. Nos dice el Evangelio de San Juan en el versículo 19 del capítulo 20 de Juan, en el capítulo 20, San Juan, versículo 19, que ellos estaban encerrados por el miedo. Ese enemigo es el miedo. Oye muy bien, uno de los principales, cuidado si no el principal, uno de los principales enemigos de la fe es el miedo. Y lo que está en juego en este tiempo es la fe.
Vivimos sobre todo hoy un combate espiritual y un combate de la fe. Lo que está en juego es la fe, como dijo San Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12, combate el buen combate de la fe y conquista la vida eterna, la que ha sido llamado a alcanzar en Cristo Jesús. Este enemigo se llama el miedo. Ellos están encerrados por miedo. El miedo que encierra, el miedo que esclaviza, el miedo que bloquea. De ese miedo estoy hablando. Peor que el coronavirus es el coronamiedo. Y no podemos dejar que el miedo se corone en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos paralizamos, seríamos derrotados. Y fíjense que la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 nos habla de la obra redentora de Jesús. Y afirma el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, que Jesús vino a deshacer las obras del maligno y a liberar, oiga muy bien, y a liberar a cuantos por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, que Jesús vino a liberarnos del temor. Y sobre todo del principal temor que siempre está en el corazón humano, que es el temor a la muerte. Él ha venido para darnos vida en abundancia, Juan 10:10, para darnos vida eterna. En Él hemos sido resucitados y tendremos vida eterna. Vino a liberarnos del temor, dice la carta a los Hebreos, y sobre todo del temor a la muerte. Al liberar a cuantos por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud, a liberarnos de todo temor, porque por el temor, por el miedo, muchos viven en esclavitud. Por temor, por miedo, pues podemos ser esclavos de la soledad, de la depresión, de la angustia, del dinero, de un vicio, de una adicción. Él vino, escucha muy bien, a liberarnos del temor. Y esto por medio del Espíritu Santo. Por eso afirma San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15 nos afirma San Pablo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y atención al versículo 15. Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que hemos recibido un espíritu de filiación, es decir, de hijos de Dios, que nos hace exclamar: Abba, Padre. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir en el temor, sino un espíritu de filiación, de hijos de Dios, que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu Santo nos hace vivir libres del temor cuando nos dejamos guiar, conducir por Él. Por eso dice San Pablo en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace vivir esta libertad de los hijos de Dios, y nada como vivir esta libertad de hijos de Dios. Es decir, abrazados por su amor, con esta confianza en el buen Padre que cuida de nosotros. Donde está el Espíritu de Dios, afirma también San Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, libertad. Dile al Espíritu Santo ahí donde te encuentras, dile conmigo en este momento, tú que estás en esta transmisión, dile conmigo al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, sé libre en mí y que yo sea libre en ti. Sé libre en mí. Hay darle libertad a Él. Deja que Él te desprograme. Deja que Él te desinstale. Dile, Espíritu Santo, sé libre en mí y que yo sea más libre en ti. Sé libre en mí y yo en ti. Es el Espíritu Santo, el que nos hace vivir esta libertad de hijos de Dios y no vivir esclavos del temor. Fíjense lo que hemos dicho en este momento, ¿no? A manera de oración. Porque alguien dirá, bueno, yo no siento esa libertad. Es cuestión de que lo dejes a Él hacer. Es cuestión de que lo dejes a Él renovar tu vida. El Papa Francisco, en una hermosa exhortación llamada Alégrense y regocíjense, que por acá la tengo, alégrense y regocíjense, en el numeral 24 nos dice precisamente, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios, en el numeral 34. Pero quiero leerles el numeral 24, esta exhortación, Gaudete exultate, alegres y regocíjense, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y el Papa Francisco dice, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. ¿Y cómo hacer esto? Él mismo responde, déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu Santo. Así tu preciosa misión en esta vida no se malogrará, se llevará a cabo con tal de que estés siempre abierto a su acción sobrenatural que siempre ilumina y purifica. Él lo hace en nosotros, el Espíritu Santo. Él lo hace en ti. Hoy precisamente CARIS, este organismo de servicio mundial de la renovación, hoy los jóvenes de la renovación carismática han tenido un momento de oración y de encuentro a nivel mundial. No sé si alguno de ustedes lo pudo seguir durante la tarde o alguno de los jóvenes. Y el Papa Francisco hoy habló a la juventud mundial de la renovación carismática católica. Y sé que muchos jóvenes seguro aquí están siguiendo esta transmisión y muchos jóvenes cronológicamente hablando y también de juventud acumulada. Porque como dice el Papa Francisco también en esta exhortación en el numeral 34, ser joven no es solo un asunto de edad, es un estado del corazón. Y el Papa Francisco hoy decía unas palabras muy sencillas y muy poderosas, que quizás las hemos escuchado, pero que son siempre fuente de novedad, de transformación, de libertad en nuestra vida. Y nos decía el Papa Francisco, abran el corazón al Espíritu Santo. Abran el corazón al Espíritu Santo. Dejarlo hacer. No eres más santo por lo que hagas por Dios, aunque debas esforzarte. No eres más santo por lo que sepas de Dios, aunque hay que formarse. Eres más santo, eres más libre en la medida en que dejes a Dios, en que dejes al Espíritu Santo hacer y actuar en tu vida. No le tengamos miedo a la acción del Espíritu Santo. Porque muchas veces le decimos ven, pero cuando llega no le dejamos actuar, no le dejamos renovarnos, no le dejamos mover nuestra vida, nuestro interior y traer orden o que nos muestre nuestra verdad. Dejarlo actuar. Y Él quiere darnos esa libertad de la cual dice Romanos 8:15 y no vivir en el temor, en el miedo. El gran enemigo es el miedo. Cito palabras del Papa Francisco. Acá en esta exhortación apostólica, alégrense y regocíjense del Papa Francisco en el numeral 133, dice lo siguiente, oigan muy bien, palabras del Papa Francisco, dice el Papa, necesitamos el empuje del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? El empuje del Espíritu Santo.
¿Cuántos quieren el empuje del Espíritu Santo en su vida? A ver, que escriban acá en los comentarios. Yo quiero el empuje del Espíritu Santo en mi vida. Escriban acá amén en los comentarios. Bueno, dice el Papa Francisco, numeral 133, necesitamos el empuje del Espíritu Santo para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Y ojo lo que dice el Papa, fíjense, para no ser paralizados por el miedo. El miedo, estoy hablando de este miedo que paraliza. Es el gran enemigo. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo. Precisamente el Papa Francisco, el 27 de marzo de este 2020, allá en Roma, recordarán que el Papa Francisco dio la bendición Urbe et Orbi, una bendición especial a toda la iglesia y el mundo, allá en la plaza de San Pedro, y el Papa Francisco el 27 de marzo del 2020 dijo unas palabras hermosas basándose, tomando como fuente de su reflexión el texto de San Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41, donde habla de aquella tempestad que amenazaba con hundir la barca en la cual se trasladaban los discípulos con Jesús, pero que narra sobre todo cómo Jesús calma la tempestad. Y ahí el Papa se basó sobre todo en este texto, y el Papa profundizó mucho un versículo, el versículo 40. Recordarán este texto que se desata la tempestad y Jesús duerme en la popa confiado en manos del Padre, y los discípulos se llenan de temor y le reclaman a Jesús, pero maestro, ¿no te importa que perezcamos? Dice Marcos en el versículo 38-39 que Jesús despertó y dio una orden al viento, al mar, calla, cesa, y vino una gran paz. Inmediatamente le dijo a los discípulos, versículo 40 del capítulo 4 de San Marcos, les dijo dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Fíjense que el Papa Francisco reflexionaba mucho desde este versículo, lo tomó como eje de su reflexión. Ese 27 de marzo lo menciona al menos en unas 5 ocasiones y le da una aplicación concreta. Y el Papa Francisco decía, Jesús se despierta para despertar nuestra fe, para avivar nuestra fe. Y desde este versículo, donde Jesús le dice a los discípulos después de calmar la tempestad, Marcos 4:40, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? El Papa Francisco decía, esta falta de fe, esta falta de confianza, los discípulos se contrapone a la fe en Jesús. El miedo, nos decía el Papa prácticamente, se contrapone a la fe en Jesús. De hecho, ¿qué tienen miedo? Fíjense que lo pueden leer en el capítulo 4 de San Marcos, repito, versículo 40. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Jesús mismo está como diciendo, se contrapone a la fe. La fe es confianza en Él. Por supuesto que muchas veces tenemos miedo en la vida ante un desafío, ante un peligro, ante una decisión. O sea, hay un miedo natural, hay un miedo, podríamos decir así, que le llaman agudo, ¿no? En términos de psicología, agudo, es decir, que como llega se va, que más bien nos anima a dar pasos, no nos paraliza. El problema es el miedo crónico, el miedo que nos dejamos invadir y que nos paralice, que no nos permita actuar, dar pasos, confiar en Dios y pues ahogarnos en la angustia, en la desesperación. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Oigan, el miedo se contrapone a la fe. Escuchen muy bien esto. El miedo crea montañas, la fe las mueve. El miedo nos hace rendirnos ante las murallas que se ponen delante de nuestra vida. La fe las derriba, la fe en Jesús. El miedo nos hace rendirnos ante el mar delante o el faraón que esté detrás acechándonos. Pero la fe
nos hace ponernos en marcha, ponernos en camino, sabiendo que Dios abre el mar para quienes se ponen en camino. El miedo nos hace ver fantasmas en la tempestad, como los discípulos en el relato de Mateo en el capítulo 14, pero la fe nos hace ver a Jesús y lanzarnos hacia Él con la certeza de que Él no defrauda a quien se arriesga en su nombre, como lo hizo Pedro. Si eres tú, déjame ir a ti. Hay que dudar del miedo, pero no de Jesús. Tengo un amigo predicador que suele decir, un amigo predicador dominicano que me gusta mucho una frase que le escuché a él y la suelo repetir. Este hermano dice, el miedo es la fe en el reino contrario. ¿Escucharon bien? El miedo es la fe en el reino contrario. ¿Cierto? Creer más en la tempestad, creer más en mi pecado, creer más en la debilidad, en la miseria, que en la misericordia, que en el amor, que en el poder, que en el perdón de Jesús. Y muchas veces es fácil saber cuando el miedo guía nuestra vida. A veces hasta en nuestra forma de orar se refleja. ¿Cómo oran los discípulos en aquel momento? En este relato de Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, se llenan de temor, se llenan de miedo y le dicen a Jesús, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos, que perezcamos? De hecho, el Papa Francisco, cuando reflexiona esta expresión de los discípulos en su discurso del 27 de marzo en la bendición Urbe et Orbi, el Papa Francisco dice, los discípulos oran, fíjense, pero ¿cómo oran? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Hasta con una palabra hiriente, dice el Papa Francisco, porque a Jesús sí le importamos. Pero están orando desde el miedo, no desde la confianza. Y cuando oramos desde el miedo, pues oramos parecidos a los discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde estás? Pero cuando oramos desde la confianza, enfocados en Jesús, lo alabamos, lo adoramos. Decimos, tuyo es el reino, el poder y la gloria, lo alabamos más. Y decía el padre Raniero Cantalamessa no hace muchos meses que los mayores milagros del Espíritu Santo ocurren no en respuesta a nuestras súplicas, sino sobre todo en respuesta a nuestra alabanza. Estar enfocados en Jesús. La fe tiene que ver con enfoque, ¿sabías? La fe tiene que ver con enfoque, con mirarlo más a Él, con estar enfocados en Él. Tú y yo estamos llamados a instaurar el reino de Dios, a ser canales de fe, no de miedo, a ser testigos del amor de Dios. Tú y yo estamos llamados, oye bien esto, a ser antídoto de Jesús en este mundo. Sobre todo, y no, que no se vuelve como una atmósfera de enfermedad, de miedo, de temor. Y fíjense que el documento de Aparecida nos dice estas palabras en el numeral 29. Oigan qué hermoso. Tú y yo estamos llamados a ser antídoto. Antídoto, ¿qué es un antídoto? Es pues algo que cura, ¿no? Que cura de un veneno, que es una vacuna, ¿no? Una vacuna que cura, que protege de una enfermedad, de un mal. Bueno, fíjense qué hermoso lo que dice el documento de Aparecida en el numeral 29. Oigan bien, el antídoto es Jesús. Jesús es el antídoto, el antivirus más poderoso. Pero tú y yo estamos llamados a ser canal de este antídoto que es Jesús, de su amor, de fe, del poder del Espíritu Santo, como nos decía el Padre anteriormente, de la alegría del Espíritu. Y precisamente el documento de Aparecida en el numeral 29 dice, oigan bien, ¿cuántos aquí son discípulos de Jesús? Escríbanme ahí en los comentarios, ¿cuántos aquí son discípulos de Jesús o quieren ser discípulos de Jesús?
Escribe, yo soy un discípulo de Jesús. Yo soy una discípula de Jesús. Bueno, mira, tú y yo como discípulos de Jesús estamos llamados a ser antídoto en este mundo. Y dice el documento Aparecida en el numeral 29, escucha muy bien, la alegría del discípulo, la alegría, la esperanza, la fuerza del discípulo. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, es una certeza que brota de la fe, que serena el corazón, que capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Tú y yo estamos llamados a ser antídoto en este mundo atemorizado por el futuro, agobiado por la violencia y el odio. ¿Cómo? Con nuestra alegría, con la fuerza del Espíritu Santo, siendo canales de fe y no de miedo. Y no de miedo. Ahora, hermanos, para ir un poco más adelante. Por eso es importante decir hoy una vez más y con insistencia, ven Espíritu Santo. Pero dejarlo actuar. Porque como les digo, a veces decimos ven Espíritu Santo, pero no lo dejamos hacer cuando ya Él quiere actuar. El Papa San Juan Pablo II nos decía en el 2004, allá en la vigilia de Pentecostés a la Renovación Carismática Católica, nos decía, no se cansen de invocar con ferviente insistencia, ven Espíritu Santo, ven, ven, con ferviente insistencia. Por eso necesitamos decirle, y el Espíritu Santo viene para darnos tres gracias, tres cosas para vencer y ser testigos de Cristo vivo hoy en este tiempo. Y voy a leerles, quiero que vayan conmigo a la segunda carta a los de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Quiero que vayan conmigo a este texto para seguir en esta parte de la predicación, ¿ok? El Espíritu Santo viene para darnos tres gracias esenciales para vencer, para no ser vencidos por el miedo, principal enemigo de la fe, y ser testigos de Cristo vivo en este tiempo, ser antídoto, como nos dice Aparecida, ¿no? Ser antídoto de Jesús, desde nuestra cotidianidad, desde la integralidad de nuestra vida. Pensemos más allá de lo pastoral, de los compromisos de la iglesia, es decir, pensemos en la vida como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como profesional, como trabajador. O sea, la santidad, decía el Papa Francisco hoy a los jóvenes de la Renovación Carismática, se construye desde lo cotidiano. Ahí es donde estamos llamados a vivir en lo normal de cada día, lo sobrenatural del Espíritu Santo, en lo natural de cada día. Bueno, el Espíritu Santo viene a darnos tres gracias, tres cosas importantes. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 7, para ser vencedores. Dice San Pablo, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En algunas versiones dirá un espíritu de fortaleza, de caridad y de templanza. Viene a ser lo mismo. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Él viene a darnos poder, fortaleza, amor, caridad y dominio propio, templanza. Esto es lo que viene a darnos el Espíritu Santo. Atención, no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Y yo quisiera que usted lo proclame ahí donde está, creyéndolo desde el corazón. No he recibido un espíritu de temor. He recibido el Espíritu Santo, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. El Espíritu Santo es poder. Hechos 1:8, recibirán poder, dijo Jesús,
y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Serán revestidos del poder de lo alto. También dijo a los suyos antes de Pentecostés en Lucas 24:49. Este poder, el Espíritu Santo es poder. Y cuando hablo del poder del Espíritu Santo, no es algo mágico, no es show, es algo real. Dios es poderoso. En el credo, en la profesión de nuestra fe lo decimos. Fíjense cómo comienza el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, ¿de qué Él es poder? Bueno, estamos hablando de la misma esencia de Dios. Él es poderoso, todopoderoso. Él es omnipotente. Hablamos de que el Espíritu Santo es fortaleza. Precisamente esta palabra viene en algunas versiones. Fortaleza. Él viene a darte fortaleza. Puedes contar con el Espíritu Santo cada día. Él viene, dice San Pablo en Romanos 8:26, en ayuda de nuestra debilidad. Nuestra debilidad es su campo de acción. Es su campo de acción, nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros caos. Más bien ahí es su campo de acción. Ahí es donde debemos decirle al Espíritu Santo, ven. Ahí es donde Él comparte su fuerza, su poder, manifiesta su poder. Su gracia se muestra perfecta en mi debilidad, escribía San Pablo. Este poder del Espíritu Santo es también quien, el Espíritu Santo, es quien te hace capaz de ser quien estás llamado a ser. No solamente se refiere a un poder para hacer, sino para hacer. El Espíritu Santo es poder en la vida. Viene a tu vida para hacerte capaz de poder ser quien estás llamado a ser. En Él, cubriéndote bajo su sombra, llenando la integralidad de tu vida, todas las áreas, haciéndote santo, llenándote de su gracia. En Él puedes llegar a ser quien estás llamado a ser, en tu irrepetible originalidad, a descubrir tu identidad. Porque como decía Santa Catalina de Siena, si eres quien tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero. No hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Y fíjense lo que le estoy diciendo, poder, parte de la esencia del Espíritu Santo, de Dios. Este poder se refiere a la fuerza del Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad cada día. Este poder se refiere a la acción del Espíritu Creador que viene a nosotros para hacernos capaces de poder ser quienes estamos llamados a ser en esta vida. Este poder del Espíritu Santo que por supuesto se refiere también a hacer y a hacer, a actuar en el nombre de Jesús, como Jesús. Recordarán aquellas palabras de Jesús en Juan 14:12. El que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Estamos llamados a actuar con poder. Y lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, versículos 29 al 31, nos encontramos con aquel segundo Pentecostés, el Pentecostés en medio de la persecución. Y a mí me encanta ese texto porque la comunidad está en medio de la persecución. Los quieren matar, los quieren asesinar. ¿Y cómo oran ellos? Hechos capítulo 4, versículos 29 y 31. Ellos se dirigen al Señor y le dicen al Señor, Señor, concédenos fuerza, concédenos valentía, parresía para anunciar tu palabra. Y sigue diciendo el versículo 30 y 31. Que podamos realizar, extiende tu mano y que podamos realizar, ¿quiénes? Ellos, en tu nombre, en el nombre de Jesús, en su poder, señales, milagros y prodigios. Y acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y daban testimonio, dice Hechos 4:33, con gran poder de la resurrección de Jesús. A través de aquellos signos, prodigios, milagros, por supuesto. Nos habla también del poder de los carismas. Yo creo hoy que en este tiempo, más que nunca,
Va a haber un despertar en los carismas. Yo creo que hoy, en este tiempo, más que en otros, va a haber un despertar en los carismas, en los signos y prodigios del Señor en medio de nosotros. Y esto no a través de unos cuantos, a través de algunas personas como elegidas, de algunos predicadores, nada más, no. Hoy el Señor te quiere usar a ti y a mí y a cada uno de nosotros con poder. Fíjense que esto está en un documento de la iglesia y vuelvo a repetir la exhortación, alégrense y regocíjense en el numeral 33 de la exhortación, alégrense y regocíjense, afirma lo siguiente: el espíritu de la nueva evangelización, oigan bien, es el empoderamiento de todos los bautizados. ¡Wow! A mí me impresionó mucho cuando leí esta palabra por primera vez en un documento de la iglesia. El espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. No hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. 2, voy más rápido por el tiempo, un espíritu de caridad o de amor. Espíritu de caridad y de amor. El miedo muchas veces nos encierra y muchas veces detrás del miedo se esconde un egoísmo, un orgullo, el estar en una zona de confort, de falso bienestar, estar como acomodado, dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete Exultate, alegres y regocíjense, en el numeral 133, precisamente habla de que el miedo es acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros, a quedarnos paralizados por nuestros temores y peligros en falsas seguridades, en seguridades egoístas. Es decir, hemos recibido un espíritu de amor, de caridad. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos 5:5. Él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El amor del Padre y del Hijo. Y el amor es valiente. El amor se entrega, el amor se dona, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo excusa. El amor no busca su propio interés, el amor es fuerte, dice Pablo en 1 Corintios en el capítulo 13, ese gran himno al amor. Y precisamente también San Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 18, nos dice: el amor perfecto echa fuera el temor. El amor de Dios, el Espíritu Santo, el amor. Hemos recibido un espíritu de amor para amar, para amar. Pidámosle al Espíritu Santo hoy esa gracia de amar de una manera nueva. El Papa Francisco nos ha insistido mucho a la renovación carismática católica. El amor en acción, acercarnos a los pobres, a los necesitados, ser respuesta a las necesidades concretas de este mundo. Los carismas precisamente son para eso, para servir a las necesidades, al sufrimiento del mundo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 799. Ama, amar, amar. Eso es lo más importante. Hay un hermoso pensamiento de un obispo que ya falleció, el Monseñor Pedro Casaldáliga, un pensamiento que leí hace unos meses y me impactó. Y Monseñor Pedro Casaldáliga decía: al final de mi vida me preguntará el Señor, ¿has vivido, has amado? Y yo, sin decir una palabra, abriré mi corazón lleno de nombres. Hemos recibido un espíritu, no de temor, sino de poder. El espíritu es poder que nos hace vencer el temor. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor. Y el amor nos hace vencer el miedo, el temor. Y 3, un espíritu de templanza y dominio propio. Dice 2 Timoteo 1:7. De templanza o dominio propio. La templanza es uno de los frutos del Espíritu Santo. Menciona Pablo en Gálatas 5:22-23. Dominio propio. Este dominio propio, fíjense,
como gracia del Espíritu Santo, es estar bajo el dominio del Espíritu Santo, precisamente. Es esa capacidad de controlar mis impulsos, mis deseos, mis apetencias, de dominarnos. Pero este dominio propio es un fruto del Espíritu Santo en nosotros y es resultado precisamente de vivir bajo el dominio, bajo la guía, bajo la conducción del Espíritu Santo. Fíjense, es interesante. Él no lo hará todo por ti, pero te guiará en todo. Te ayudará, iluminará tu mente, tus sentimientos, los encauzará a tu voluntad, la fortalecerá. Él viene sobre nuestras facultades, precisamente, viene a iluminar nuestra mente, a encender nuestro corazón, a fortalecer nuestra voluntad. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de dominio propio, de templanza. Él nos da una voluntad fuerte para no dejarnos vencer, para seguir adelante, para decir como el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir bajo el señorío de Jesús en nuestra vida. Y es que nadie puede dominar su vida si el Señor, o nadie puede vencerse a sí mismo, vencer sus debilidades, vencer sus temores, vencer. Todos tenemos nuestras batallas. Nadie puede tener ese dominio propio si el Señor no es el Señor de su vida, si no se somete a la fuerza del Espíritu Santo. Precisamente nosotros vemos en el mundo, pues la gente que, como dice San Pablo, las personas que no viven bajo el impulso del Espíritu, no tienen dominio propio. Viven totalmente desde sus impulsos, desde sus deseos, desde sus apetencias, desde sus placeres. El Espíritu Santo viene a darnos dominio propio y ahí está también la verdadera libertad. A veces cometemos errores por no tener dominio propio, por no tener templanza. El Espíritu Santo nos da dominio propio, nos da templanza, nos hace capaces de siendo guiados por Él, nos hace capaces, viviendo el señorío de Jesús en nuestra vida, de tomar siempre las mejores decisiones. Ese es el principio de la libertad, como dice Pablo en 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me hace bien a mí o a los demás. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar y esclavizar por nada. El Espíritu Santo nos da dominio propio para vencer. Y escucha muy bien, nunca somos más libres que cuando le pertenecemos a Él totalmente. De manera que para vencer, y para vencer sobre todo el temor, el miedo, que no nos paralice, hemos recibido el Espíritu Santo. Él es el ánimo, el aliento, el soplo, la fuerza. ¿Recuerdan? Que nos da Jesús, Juan 16:33. No hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué hacer ahora? Bueno, en el versículo anterior, 2 Timoteo 1:6, precisamente Pablo dice a Timoteo, te recomiendo que reavives el don de Dios que está en ti, el Espíritu Santo, de poder, de amor y dominio propio para vencer y llegar hasta el final. ¿Qué te parece si oramos un momentito? ¿Les parece, mis hermanos y hermanas? Y dígale ahí donde te encuentras en este momento, abre tu corazón y dile un momento, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, te doy libertad, sé libre en mí y que yo sea libre en ti. Hoy Jesús te dice, ánimo, yo he vencido al mundo, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, ánimo, sopla su aliento, sopla su fuerza. Yo he vencido y con mi aliento, con mi soplo, con la fuerza del Espíritu Santo, vencerás. Dile ahí donde estás, levanta tus manos un momento y dile, Espíritu Santo, ven,
Sé libre en mí, que yo sea libre en ti. Libérame de todo miedo, de todo temor. Libera, Espíritu Santo. Llena con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de poder, de amor, de templanza, de dominio propio. Llena nuestra vida, llena nuestro ser. Que el temor se vaya de nuestros corazones. Espíritu Santo, inunda, llena cada lugar donde se encuentran mis hermanos y hermanas, con tu gloria, con tu presencia, con tu fuerza. Sana, Espíritu Santo, libera de todo temor, miedos, angustia, ansiedad, desánimo. Consume con tu fuego todo desánimo, toda tristeza, todo temor. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu poder, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia. Espíritu de Dios, bendito seas. Gloria a ti. Santo eres, Espíritu. No sé si todavía se puede con el tiempo una alabanza al Espíritu Santo, un canto al Espíritu Santo. Y deja que Él obre en tu vida. Deja que Él. Espíritu de Dios. Ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque en este momento nos llenas de poder, de tu amor, de tu gracia, de tu dominio propio, esa templanza en nuestra vida para vencer. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia que echa fuera todo temor de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida y nos hace vivir en la libertad de los hijos de Dios. Abba, Padre, Jesús es el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén, amén y amén. Hermano Francisco, de parte del Consejo Departamental del Movimiento de acá de la Renovación Carismática, tus hermanos, amigos, te agradecemos muchísimo por este momento, por este espacio que nos regalaste de tu tiempo, por compartir la palabra del Señor a través de tus labios, que te utilizó mucho el Señor, créeme. Los comentarios que estamos viendo han sido de mucho ánimo, mucha bendición, ha habido mucha llenura en nuestro corazón. Muchas gracias. Yo he sido con quien has estado mensajeando, mi hermano Francisco, ¿verdad? Entonces es un placer, un gusto y quería de todo corazón
agradecértelo, ¿verdad? Gracias, Darwin. Gracias, que Dios te bendiga y bueno, gloria al Señor Jesús. Compartan sus testimonios en los comentarios. Lo que el Señor hace, toda la sanación, libertad que Él va derramando. Así que, pues, Darwin, mucho gusto en conocerte igual. Y pude escuchar al Padre también en un momento. Y pues saludos a todos los hermanos de Jutiapa, allá en Guatemala. Un abrazo para todos. Así que ánimo, nos dice Jesús. Yo he vencido al mundo, en Él vencemos. Que Dios los bendiga. Allá en Guatemala, un abrazo para todos. Así que ánimo, nos dice Jesús. Yo he vencido al mundo, en Él vencemos. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, mi hermano Francisco. Hermanos y hermanas, este es un momento que viene muy especial, muy hermoso, muy bello. Es el culme y el centro de nuestra fe como católicos. Viene el momento de la hora santa. Un momento, hermanos, que